Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy tocaremos la sesión correspondiente a diseño de tipos de puentes. Quien les saluda es el ingeniero Denis Calderón. Comencemos primero hablando acerca de los tipos de superestructura. Vamos a hacer un pequeño repaso. Los puentes podrían clasificarse de acuerdo al material predominante, la función que cumplen, al sistema estructural elegido, a la sección del conjunto del tablero viga. Por el tipo de material, tenemos los puentes de concreto reforzado, puentes de concreto pre-esforzado. Asimismo, tenemos también puentes de acero, ¿sí? Como ustedes los están viendo en la diapositiva. Sigamos. También tenemos los puentes de madera, puentes de aluminio, puentes que están constituidos de material de piedra, puentes de fibras de vidrio y de plástico. Y en lo que corresponde a la función que cumplen, vamos a tener la siguiente clasificación, ¿no? Tenemos los puentes carreteros o camioneros. Asimismo, en esta gráfica estamos observando otro tipo de puentes, que serían los puentes de ferrocarriles. Sigamos avanzando un poco más. Tenemos los puentes peatonales, los puentes viaducto, los cuales, por ejemplo, se encuentran en el manual de diseño de puentes que define que es un puente a desnivel sobre una vía de tráfico, ¿sí? Estos son los tipos de puente, en este caso el puente a desnivel, ¿sí? La primera figura, puente peatonal. La segunda figura, puente viaducto. Y en la tercera figura tenemos el puente a desnivel. Sigamos avanzando. A continuación, lo que estamos observando son los acueductos. En la figura de abajo tenemos un tipo de puente especial, por las mismas características que presentan si se dan cuenta en su configuración geométrica. Por el sistema estructural, tenemos en la primera gráfica un puente simplemente apoyado. Vemos los estribos a los costados y sobre él estamos observando que se encuentra el puente. Son puentes de un solo tramo y cuentan con dos apoyos. En cambio, un puente continuo son puentes de más de un tramo, por lo tanto, la subestructura está conformada por los dos estribos anteriores, pero aparte se le adiciona uno o más pilares dependiendo de la longitud de este puente. Puentes de tipo pórtico. Las vigas que soportan el tablero se construyen monolíticamente con pilares o los estribos, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ejemplo de un puente tipo pórtico. La idealización de un puente de tipo Gerber. Las secciones, miren, observen las secciones por la cual está constituida. En este caso tiene dos estribos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y tiene dos pilares en el centro, con su correspondiente cimentación. Seguimos viendo otro de estos tipos de puentes. Y ahora vamos a ver los puentes de armadura, ¿no? Los puentes de armadura generalmente son de material prefabricado. La estructura portante principal son las armaduras o reticulados que transmiten la carga a los apoyos. En algunos de los casos ya se había mencionado que este tipo de puentes se utiliza ante una emergencia, porque son fácilmente el proceso de montaje. Sigamos, puentes en arco, puentes de tablero superior, puentes de tablero inferior y puentes de tablero intermedio, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos viendo los puentes de tablero intermedio, dos ejemplos. Y acá estamos viendo un puente de tablero inferior, para que ya nos quede un poco más claro esas definiciones. Sigamos avanzando. Ahora lo que tenemos son los puentes en arco de tímpano abierto y los puentes en arco de tímpano relleno, ¿sí? Ustedes observen en la gráfica cuál es la diferencia. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Un arco es de tímpano abierto y el otro está relleno. Encima del arco se rellena, por lo que es necesario proyectar pantallas laterales, a diferencia del tímpano abierto. Puentes atirantados. La estructura portante principal está conformada por los tirantes, el pilón y el tablero que es soportado por los tirantes. Tenemos ahora el puente colgante, ¿no? La estructura principal está conformada por los cables portantes que adoptan la forma de una catenaria, las torres, las péndolas, la viga de rigidez y la cámara de anclaje.
Digamos, tenemos ahora los puentes extradosados. Son puentes que tienen configuración similar al puente atirantado. Sin embargo, su comportamiento y enfoque de diseño es diferente. Los tirantes, al estar menos inclinados, no aportan mucho soporte vertical, como en el caso de los puentes atirantados. Entonces, las vigas longitudinales están sometidas a efecto de flexiones mayores, por lo que resulta de mayor peralte. Al estar menos inclinado, los cables, la componente horizontal es mayor y se aprovecha como la fuerza de un preesforzado externo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el caso de un puente atirantado. Y aquí estamos viendo un caso de cuáles son aquellos puentes especiales, ¿no? Miren ustedes, fíjense bien la configuración de su estructura. Y también tenemos algunos puentes móviles, por ejemplo, en el Canal de Panamá. Como ustedes pueden observar, los ejemplos de los puentes móviles. Puentes flotantes. Ahora vamos a ver por la sección del conjunto tableros y vigas. Tenemos un puente tipo losa. En nuestro país se plantea para cubrir luces de hasta 10 metros. Normalmente se proyecta de concreto reforzado. Sigamos avanzando. Puentes de viga T se proyectan en concreto reforzado o concreto preesforzado. En nuestro país se plantea de una sola luz o continuos para cubrir entre 11 a 30 a 35 metros. Sí, aquí tenemos algunos otros ejemplos. Tenemos una puente en I que se proyecta generalmente en concreto preesforzado y fabricado, y en nuestro país se utilizan para cubrir luces entre 25 a 40 metros. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo este puente, ¿no? En tipo I. Y en esta otra imagen también podemos ver este tipo de infraestructura desde otra posición. Sigamos avanzando y aquí en esta imagen estamos viendo la idealización de la viga en forma de T conjuntamente con la losa. Asimismo, los pilares en forma de I. Puente de sección compuesta. Tenemos en este caso en nuestro país que se plantea de una sola luz para cubrir entre 25 a 70 metros. También se proyectan puentes continuos de esta misma posición. Tenemos otro tipo de puente, puente sección cajón. El puente sección cajón tenemos las siguientes idealizaciones. Asimismo, en nuestro país se plantea generalmente cuando se proyectan puentes continuos o porticados, donde las longitudes entre los apoyos son variables y pueden superar los 200 metros o superior a ellos. Seguimos avanzando. En este caso tenemos los puentes de tipo cajón prefabricados. Como ustedes pueden observarse, la sección transversal nos muestra este puente con vigas cajón. Puentes segmentales o segmentados o lanzados o por dovelas, ¿sí? Tenemos en la siguiente imagen este tipo de puentes, que mayormente lo podemos observar en la capital de Lima. Otras imágenes del proceso constructivo, cómo es que se va avanzando hacia el centro. Seguimos viendo los elementos de forma de cajón. Estamos viendo cómo se está utilizando el proceso constructivo y se está culminando prácticamente un tramo de este puente. También tenemos los puentes modulares, los que ya se tocaron en una anterior oportunidad. Puente tipo Bailey, puentes Macomb, entre otros. ¿Cuál es el criterio que tú tienes que tener en cuenta para elegir el tipo de superestructura? Tienes que evaluar el aspecto económico, el aspecto constructivo, el plazo de entrega, las interferencias, la disponibilidad de los equipos, la disponibilidad de los materiales, las consideraciones estéticas. Seguimos avanzando.
Aspectos económicos. El costo de la superestructura está bastante ligado a la luz libre, a la distancia entre apoyos. Sabemos que los efectos de flexión varían en el cuadro de la luz y los desplazamientos o deformaciones varían de acuerdo a la luz a la cuarta. Por flexión tenemos que los efectos se incrementan en un 900% y las deformaciones en un 8100% a veces. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unos puentes ya diseñados, tipos atirantados, y en el otro caso un tipo viga losa. Aquí estamos viendo otro modelo de un puente atirantado. Ahora, ¿es posible hacer un falso puente? ¿Tú crees que será factible poder realizarlo? Pues en este caso estamos viendo que sí es factible. Y básicamente se desarrolla para que encima de este se construya ya el puente definitivo, como lo pueden ustedes estar observando, ¿no? Van construyendo un falso puente con la finalidad de que esto sirva para que ya se pueda realizar el puente definitivo. Y así como están ustedes observando, ¿no? Se va arqueando en este caso, se va armando el puente y de una vez al finalizado se juntan. Seguimos observando más ejemplos de cómo es el procedimiento en el caso de los puentes. Y otro aspecto, como habíamos mencionado, son los plazos de entrega, que en muchos proyectos, sobre todo en puentes dentro de la ciudad, los plazos de ejecución de la obra son bastante exigentes. En puentes sobre ríos o quebradas, ya que muchos de estos tienen regímenes estacionales y debe aprovecharse el tiempo de estiaje necesariamente para la construcción de la subestructura, si se desea construir con falso puente. Si el plazo de entrega es exigente, deberá elegirse un puente que prescinda de falso puente. Aquí, por ejemplo, tenemos ya el diseño ya previamente realizado de este falso puente, como ustedes pueden observar. Otro es el aspecto estético, que también muchas veces se les da importancia. Los aspectos estéticos son bastante subjetivos, sin embargo hay puentes que agradan a las mayorías, como los que tienen ustedes a continuación en las siguientes gráficas. Diseño de la superestructura. El proyecto de la superestructura considera el diseño del tablero del puente, las vigas o elementos portantes, las veredas, las barandas, las juntas de dilatación, aparatos de apoyo y los aparatos de control sísmico. Tenemos aquí que en un puente colgante deberán ser diseñados los cables portantes, las péndolas, la viga de rigidez, las torres, entre otros, además del tablero y las vigas portantes. En un puente en arco deberá ser diseñados además del tablero y las vigas portantes, los arcos, la viga tirante, las péndolas o tirantes, entre otros. Seguimos avanzando. Tenemos que en un puente atirantado deberá ser diseñado además del tablero y de las vigas portantes, los pilones, los tirantes, las cámaras de anclaje, los scotch y los accesorios. Sí, como ustedes están observando. ¿Qué nos indican? De que vale la pena recordar que en algunos puentes especiales, como los puentes atirantados y en el caso de los segmentados, el proyecto estructural de la superestructura debe acompañarse durante la obra, porque durante la construcción la estructura va a estar sometida a esfuerzos diferentes a los que se va a someter durante toda su vida útil. Durante esta construcción, la estructura va a sufrir deformaciones en tiempo que deben ser corregidos durante el proceso de construcción. Los puentes segmentados durante el lanzamiento son estructuras con cantilever y previo a su lanzamiento se calcula flechas teóricas, las mismas que por las condiciones de obra y las propiedades varía del concreto y acero durante el montaje deben ser ajustadas o corregidas las dovelas por dovelas durante el lanzamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de los guías, que van a ser muy útil para la mayoría de los ingenieros, ya que nosotros las tomamos en cuenta al momento de diseñar los diferentes elementos. Y se les está dejando a ustedes para que también lo tengan en consideración, ¿no? Dependiendo del tipo de material, hormigón, hormigón pretensado, acero, dependiendo también del tipo,
viga T, viga cajón, doble T, dependiendo de los tramos, cómo puede ser el proceso de predimensionamiento de estos elementos. Así también tenemos una gráfica muy interesante sobre el rango de luces según el tipo de estructura, ¿no? Para la losa, para la viga, para los arcos, para la retícula, para el atirantado, para el colgante. Y acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Un puente de casi 552 metros lineales de luz. Aquí tenemos otro de 260 metros lineales. Uno en la China de 1088 metros. Otro en Japón de 1991 kilómetros. No, metros. Prácticamente son 2 kilómetros. Bueno, entonces con esto ya concluimos esta primera parte. Y en las siguientes sesiones ya vamos a ver el desarrollo en unos formatos de Excel sobre cómo desarrollar el predimensionamiento de algunos puentes utilizando plantillas. Eso sería todo. Muchas gracias.